Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este nuevo video tiene como finalidad retroalimentar las actividades del plan remoto correspondientes entre el 22 de junio y el 26 de junio. Ya comentarles que la actividad de análisis que ustedes debían realizar tenía que ser enviada el día viernes 26 hasta las 0 horas, debido a que desde ahora en adelante, ¿cierto?, las actividades van a ser evaluadas de manera formativa, donde se le va a otorgar un puntaje a cada uno de los ítems, lo que se va a traducir finalmente en un concepto. ¿Ya? En base a eso, entonces, comentarles que la actividad que ustedes debían realizar se enmarca en el tema de los derechos humanos, que nosotros ya lo comenzamos a reforzar previamente con algunas lecturas sobre algunos hechos bastante cruentos que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, tratando un poco de ubicar, digamos, este escenario de conflicto como la base para lo que va a ser la Declaración de los Derechos Humanos en el año 1948. En base a eso, entonces, yo les pedí que ustedes revisaran el discurso final que se da en la película El Gran Dictador, que está protagonizada por Charles Chaplin. En base a eso, ustedes tenían que responder algunas preguntas donde se entremezclaban los hechos que habían ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, principalmente estas conductas de antisemitismo que se dieron en contra del pueblo judío, y también conectarlo, ¿cierto?, con la promulgación de los derechos que se va a llevar a cabo de manera posterior. ¿Ya? Vamos a partir entonces con la retroalimentación. Acá en esta primera parte yo les hice una suerte de introducción y un resumen en qué consistía el film, para que ustedes pudiesen entender un poco bajo qué escenario se daba este discurso final, que es bastante potente. Y acá viene el desarrollo de la actividad, donde vamos a pasar ahora a revisar cada una de las preguntas. La primera decía: de acuerdo a lo observado en el video, ¿con qué régimen totalitario guarda relación el dictador que aparece ahí en el video? Nombra y además anota 3 características de este tipo de gobierno. Nosotros los gobiernos totalitarios los revisamos el año pasado durante el periodo de entreguerras, que si mal no recuerdo eso ocurrió durante el primer semestre del año 2019. Revisamos algunos ejemplos puntuales, como por ejemplo el fascismo que se dio en Italia con Benito Mussolini, Stalin representando al totalitarismo que se vivió en la URSS, y finalmente el caso de la Alemania nazi, que es el que queda completamente evidenciado en el video, donde yo les comentaba, cierto, que el personaje de Chaplin hace una caricaturización de lo que vendría a ser la figura de Hitler, el cual en la película toma el nombre de Hinkel, ¿ya? Que vendría a ser como el líder máximo de Tomania, donde también ahí, ¿cierto?, hay una similitud o un alcance de nombre con Alemania, ¿ya? Algunas de las características de este tipo de gobierno eran que se concentraba el poder en un partido único que estaba dirigido finalmente por un líder máximo que era apodado como el líder carismático, ya donde finalmente se ensalza su figura y se busca proyectar constantemente el poder que emana de esta persona. Y otra de las características era la supresión de las libertades y los derechos de las personas, que tiene directa conexión con, cierto, el tema que nosotros estamos revisando, que son los derechos humanos, ¿ya? En la letra B, ustedes tenían que elegir 2 frases que se relacionaran con el concepto de dignidad de las personas, un concepto que nosotros ya lo habíamos revisado previamente y dijimos que era un concepto transversal a cualquier persona, no había ninguna distinción en torno al concepto de la dignidad, que quiere decir: no hay diferencias de cultura, ni de raza, ni condición socioeconómica, sino que es algo inherente a la especie del ser humano. Todas las personas finalmente tenemos que tener y gozar finalmente de una dignidad que tiene que ser respetada y valorada. ¿Ya? La primera frase dice: en este mundo hay lugar para todos. Esa frase es muy de la dignidad de las personas y hace alusión a que todas las personas, independientes de su cultura, tienen que ser tratadas con respeto y de manera igualitaria.
¿Ya? Esa primera frase entonces tendría una directa relación con el concepto de dignidad. La número 2 dice: vosotros no sois máquinas, no sois ganados, sois hombres. Esta frase hace alusión a que el ser humano debe ser tratado como tal y no como una bestia que es esclavizada y privada de su libertad, situación que se dio al interior de los regímenes totalitarios. ¿Ya? Ahí Chaplin es bastante enfático y dice que finalmente el trato que se le ha otorgado a las personas durante este tipo de gobiernos no ha sido un trato humano y es un trato que finalmente va en contra de la dignidad y del respeto que merece, ¿cierto?, el ser humano. ¿Ya? Esas entonces son las dos frases que guardan relación con el concepto de dignidad. La letra C dice lo siguiente: a partir del video redacte la crítica que realiza Chaplin a los gobiernos que se han venido desarrollando en Europa. La crítica más, digamos, evidenciable en el video es que todos estos hombres que han tomado el poder bajo estos regímenes de tipo totalitario, él señala que han sido envenenados por la codicia y que han logrado dividir al mundo con odio, con desgracias y con baños de sangre, que quiere decir que han matado gente a raíz de las ambiciones que ellos tienen. Y él concluye finalmente que el desarrollo de la inteligencia y el progreso, que nosotros ya la veníamos experimentando, ¿cierto?, desde inicios del desde el siglo XIX en adelante, dice que se ha volcado en la humanidad, pero de forma negativa, potenciando la desconsideración e insensibilidad de estos dictadores. Algo que en algún momento también lo comentamos, como finalmente la inteligencia y el progreso van a ser utilizados para destruir, ¿ya? Y eso va a hacer de que se pierdan las esperanzas que se tenían en la humanidad durante el siglo XX, ¿ya? Luego, en la letra E dice: mencione dos valores de tipo democráticos que aparezcan mencionados en el video. Argumente su respuesta. El primer valor es que constantemente se hace alusión a la libertad del hombre como una base para poder vivir en comunidad, que quiere decir una de las, digamos, de las bases de las relaciones que se den entre las personas para que puedan vivir libres, felices y en armonía, es finalmente el hecho de tener la libertad, algo que finalmente no se pudo dar durante este periodo donde mucha gente fue privada de este valor democrático. ¿Ya? Y la segunda dice: se hace alusión a que el pueblo recupere el poder y el lugar que merecen. Eso también es muy importante porque guarda relación, vuelvo a insistir, con que los regímenes de tipo totalitario fueron netamente antidemocráticos. Por lo tanto, lo que exige Chaplin es que la democracia se recupere y que finalmente la soberanía popular vuelva a aflorar, porque esto es lo que permite de que el ser humano pueda convivir, vuelvo a insistir, en paz y donde se respeten finalmente sus derechos, que eso es algo sumamente importante. En la letra G dice: ¿qué postura se deja entrever en el discurso respecto de la condición del ser humano? Ahí esta pregunta era un poco compleja porque yo siento que había que tomar varios aspectos que aparecían en el discurso, ¿ya? Lo que Chaplin finalmente deja entrever es que él parte desde una base de que el hombre es bueno, ¿ya? Y que el hombre finalmente es un ser fraterno, un ser que guarda amor hacia el resto. Dice que no hay espacio para el odio entre los hombres. Por lo tanto, él deja entrever que en su condición natural el hombre es bueno, pero él dice que hay cosas que pasan entre medio, como por ejemplo el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo del progreso, incluso él habla de todas las máquinas que se han desarrollado en el mundo y cómo finalmente estos inventos también han perjudicado a que el hombre sea más ambicioso, que sea más codicioso también y que lleven a mostrar como su peor parte. ¿Ya? Entonces lo que él finalmente concluye es que el odio de estas personas va a desaparecer junto con las personas que promovieron este tipo de régimen o este tipo de orden donde trataron de imponerse, digamos, ante las personas, ¿ya? Pero bajo esa condición él siempre deja ver que el hombre es bueno y que el hombre constantemente está luchando para poder alcanzar un mundo que sea más unido y más justo,
¿ya? Esa es finalmente la condición del ser humano que él nos muestra, donde también alude que el ser humano no puede ser tratado como un esclavo o como un animal, que tiene que gozar de su libertad, que tiene que gozar de derechos, ¿ya? Entonces ahí se deja entrever que tiene un discurso bastante democrático y que defiende finalmente ese tipo de forma de convivir en la comunidad. La letra H dice: ¿por qué este discurso se muestra como un preámbulo para el nacimiento de los derechos humanos en el mundo? La respuesta en torno a esa pregunta tiene que ver que el discurso es una denuncia hacia todos los crímenes que se han venido cometiendo durante este tipo de gobiernos, ¿ya? Dando a entender que los hombres merecen respeto, ser libres y nunca ser sometidos por los intereses de megalómanos, ¿ya? Personas que buscan, que tienen ansias de poder y que quieren finalmente controlarlo absolutamente todo. Por eso que él exige que el pueblo recupere su lugar para construir un mundo nuevo donde primen, obviamente, los derechos de las personas. Por eso que finalmente este discurso es un preámbulo o una antesala a lo que va a ser la Declaración de los Derechos Humanos. Y por último dice: refiérase al mundo nuevo al que hace alusión en el discurso Chaplin. ¿Cómo tiene que ser? Ahí él es bastante conciso y él nos dice que el mundo que él concibe como un mundo nuevo tiene que ser un mundo donde los hombres tengan oportunidades para poder trabajar y que además el hombre se sienta seguro en este mundo, ¿ya? Y él incluye a todas las edades. ¿Qué quiere decir? Es algo transversal el tema de la seguridad, ¿ya? Y por último dice que en este mundo va a reinar la razón y no la codicia. Vuelve ahí a lo mismo que comentábamos recién, de que la codicia es algo que ensucia finalmente esta condición buena del ser humano, ya como tal, y que lo hace, ¿cierto?, perderse en estos caminos donde lo llevan a cometer una serie de errores. ¿Ya? En base a eso entonces terminamos nuestra retroalimentación. Yo espero que les haya servido el discurso para poder hacer un análisis crítico, siempre apuntando, ¿cierto?, a la importancia de los derechos de las personas y cómo finalmente todos estos hechos dantescos que se produjeron van a significar una base para poder, ¿cierto?, hacer algo en materia de los derechos humanos, ¿ya? Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.